este video vamos a empezar a explicar cómo modificar el formato de una planilla. En primera instancia, siempre que necesitemos modificar o aplicar un formato a un conjunto de celdas, tenemos que seleccionarlas. Por lo tanto, vamos a seleccionar, en este caso, todos los títulos desde el rango A1, E1. Y una vez que los seleccionamos, vamos a poder utilizar desde la ficha inicio, vamos a poder encontrar un montón de herramientas en los diferentes sectores, en el sector fuente, en el sector alineación, en el sector número o en el sector estilos. Nosotros la forma más rápida que vamos a poder utilizar va a ser el sector estilos. Vamos a poder elegir esta lista desplegable y vamos a poder ir ubicándonos sobre cualquiera de los formatos que observamos en ese listado. Con solamente hacer un clic sobre alguno de ellos, automáticamente estaríamos aplicándolo al conjunto de celdas seleccionados. Si queremos hacer algo más personalizado, podemos utilizar directamente los iconos del sector fuente. Por ejemplo, acá le vamos a cambiar el color de fondo de las celdas, desde el icono color de relleno, desde el cual vamos a poder elegir qué color queremos establecer. Vamos a poder también elegirle un color de letra o color de fuente. Vamos a elegir en este caso un color negro. Vamos a poder resaltarlo con el icono de negrita. Y vamos a poder cambiar el tipo de letra desde el listado de fuentes. Una vez que seleccionamos el tipo de fuente, los tamaños los vamos a poder modificar de dos maneras: con la lista desplegable del casillero tamaño, o bien podemos utilizar los iconos de aumentar o reducir el tamaño de fuente. Por cada clic que hagamos sobre el icono aumentar, la letra se irá agrandando, y lo mismo con el icono disminuir. Si queremos colocar, en este caso, bordes a todo lo que sería la planilla, recordemos que toda la cuadrícula que figura en esta planilla de Excel no sale impresa, solamente está como guía. Por lo tanto, deberíamos seleccionar todo el conjunto de la planilla y desde el icono bordes, desde la lista desplegable, podemos seleccionar cualquiera de las opciones que ustedes necesiten. Obviamente, si yo quiero modificar en más detalle el tema de los bordes, tendremos que utilizar la opción que dice más bordes para que se presente esta ficha. Ustedes de esta ficha lo que van a poder hacer es seleccionar el estilo de la línea que van a querer utilizar. Por ejemplo, vamos a elegir un estilo de línea más grueso. Vamos a poder elegir un color, en este caso de la línea. Vamos a elegir un color naranja oscuro. Y una vez que seleccionamos el color, vamos a poder aplicárselo al contorno o al interior de la selección que tengamos. En este caso vamos a elegir contorno y luego vamos a elegir un estilo de línea más fino para poder aplicárselo al interior. Una vez que seleccionamos ambas opciones, pulsamos el botón aceptar y si hacemos un clic afuera, observemos cómo quedaría nuestra planilla. Si en este caso a esta planilla necesitamos agregarle un título, vamos a insertar una fila en la parte superior. Vamos a seleccionar la fila número 1, vamos a pulsar el botón derecho del mouse y vamos a elegir la opción insertar. De esta manera se inserta una fila siempre en la parte superior de la selección que tengamos y vamos a poder ingresarle el título. Por ejemplo, vamos a ponerle planilla de sueldos. Una vez que ingresamos la información, uno de los formatos que mayormente vamos a utilizar va a ser la combinación de celdas. Yo, por ejemplo, necesitaría que este título quede exactamente en el centro de este rango de celdas que yo acabo de seleccionar. Si necesitamos lograr esta combinación de celdas, una vez que las seleccionamos, vamos a hacer un clic sobre el icono combinar y centrar. Fíjense cómo automáticamente Excel va a unir todo ese conjunto de celdas. Por lo tanto, en este caso desapareció la celda E1, D1, C1. Fíjense que cada vez que yo seleccione, en este caso la celda planilla de sueldos, observaremos que siempre va a quedar seleccionada la celda A1. ¿Por qué? Porque está combinada. En caso que ustedes necesiten descombinar esta celda, con solamente seleccionarla, vamos a elegir nuevamente el icono combinar y centrar. Fíjense cómo automáticamente vuelven a separarse cada una de ellas. En este caso vamos a dejarlo combinado para que
terminemos de modificar el formato de esta planilla. Una vez que seleccionamos ese título y que quedó combinado, vamos a establecerle un color. También vamos a elegir un color de celda para esta celda que teníamos elegida. Vamos a elegirle un color negro, vamos a elegirle que aparezca en negrita y vamos a aumentar el tamaño como para ir modificando esta planilla. Una vez que aplicamos este formato, vamos a tener también la posibilidad de perfeccionar lo que serían estos títulos. Fíjense que por ejemplo acá código de empleados, nombre y apellido, fecha de ingreso quedan cortados. Esto se debe al ancho de las celdas, que podemos modificarlos desde los encabezados de los nombres de columnas. Por ejemplo, si yo me ubico entre A y B, se presenta una doble flecha y con el botón izquierdo presionado vamos a poder ir ampliando el ancho de esa columna. Si queremos modificarlo más rápido, podemos ubicarnos en la división de los encabezados y hacer doble clic. Al hacer doble clic, automáticamente Excel le asignará el mayor ancho que tenga esa columna. Por ejemplo, en este caso, fíjense que se adaptó a código de empleados. Si hacemos lo mismo con cada una de las columnas, doble clic sobre cada uno de los encabezados, observaremos cómo se va modificando el ancho de cada una de estas columnas. Otro de los formatos que podemos utilizar en estas planillas va a ser lo siguiente. Por ejemplo, supongamos que estos valores, estos números, quiero que queden centrados. Lo que hacemos es seleccionamos ese conjunto de celdas y vamos a encontrarnos en el sector alineación los iconos de alineación izquierda, centro o derecha. Obviamente vamos a poder seleccionar el formato que necesitemos en cada caso. Tengamos en cuenta que si nosotros tenemos una planilla, por ejemplo, vamos a ubicarnos acá sobre la fila 2, vamos a aumentar el ancho de esta columna, de esta fila, perdón, y una vez que tengamos el ancho de esta fila modificada, yo voy a poder seleccionar estos títulos y también podemos modificar la alineación vertical. Fíjense que de este sector vamos a poder elegir que el texto aparezca en la parte superior de la celda, en la parte central de la celda o en la parte inferior de la celda. ¿Sí? Siempre dependiendo del formato que necesitemos. En este caso vamos a elegir, por ejemplo, que aparezca centrada verticalmente y centrada horizontalmente. Observemos cómo quedarían los títulos. Y también otra de las variantes que podemos aplicarle con respecto a los títulos sería, vamos a achicar, por ejemplo, los anchos de las columnas. Vamos a colocarlo, por ejemplo, un tamaño de esta manera. Y vamos a modificar también el ancho de fecha de ingreso. Una vez que seleccionamos, que achicamos los tamaños de esta forma, voy a seleccionar el conjunto de los títulos que tenemos en la parte superior y vamos a ubicarnos en el sector alineación. Siempre en el sector alineación vamos a tener este icono, se va a llamar en este caso configuración de alineación, en el cual si hacemos un clic se va a presentar un cuadro de diálogo en el cual vamos a encontrar un conjunto de opciones para poder modificar el formato de las celdas. Yo aquí voy a poder elegir obviamente la alineación del texto que tenemos en las celdas, por ejemplo tanto horizontal como vertical, pero también vamos a encontrar este sector que dice control del texto, en el cual podemos elegir la opción que dice ajustar texto. Fíjense cómo de esta manera, si yo elijo esta opción y pulsamos el botón aceptar, observaremos cómo Excel, toda la información, todo el texto que teníamos escrito en una celda, me lo va a colocar en varios renglones, según necesite, de acuerdo al ancho de la columna que tengamos. De esta forma, quedaría, digamos, un formato diferente. Vamos a poder volver a elegir también la opción configuración de alineación. Y vamos a poder, en vez de ajustar texto, yo podría también elegir la opción que dice reducir hasta ajustar. Si elegimos esta opción, lo que va a hacer es, va a achicar el tamaño de la letra de tal forma que entre en el ancho de esa columna. Si aceptamos, fíjense que aquellas celdas que contenían un texto mayor al ancho de la columna, obviamente se ajusta, le ajusta el tamaño como para que se pueda leer toda esa información. Esta opción no es la más utilizada, pero digamos sería una de las posibilidades que tenemos en Excel para poder aplicar diferentes formatos. Si queremos quitarle ese formato, volvemos otra vez a la opción de configuración. Vamos a quitar el tilde
de esa opción y aceptamos. Esta herramienta, la herramienta ajustar texto, que también es una de las que más se utiliza, una vez que la seleccionamos también podemos utilizarla de la barra de herramientas, desde el icono ajustar texto. Si hacemos un clic aquí, fíjense cómo que nos quedaría en este caso los títulos en forma automática. Con respecto a los valores numéricos, también nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, todo el conjunto de las celdas de los valores numéricos, por ejemplo, todos los sueldos. Y desde la barra de herramientas del sector número vamos a poder utilizar algunos iconos, por ejemplo, aumentar decimales. Yo con este icono, cada clic que haga, fíjense que le va a ir aumentando un decimal. Y con el icono reducir decimales o disminuir decimales vamos a poder ir quitándoselos según corresponda. También podemos colocar el signo de pesos para aplicar un formato monetario, ¿sí? Y si necesitamos, siempre que necesitemos quitar el formato, una vez que lo seleccionamos, vamos a encontrar en la parte superior donde dice contabilidad, hacemos un clic en esa lista, podemos elegir la opción general para poder quitar el formato numérico de ese conjunto de celdas. Todas estas opciones también podemos modificarlas desde el sector formato de número, que sería este icono que tenemos a la derecha de la opción número. Se va a presentar esta ficha, desde la cual nosotros aquí podemos encontrar un montón de opciones. Por ejemplo, seleccionamos la opción moneda. Vamos a poder establecer cuántos decimales queremos colocar. Por ejemplo, vamos a colocar 3 decimales. Vamos a poder elegir también qué símbolo de moneda queremos darle. En este caso vamos a elegir el símbolo pesos. Y también vamos a poder establecer los números negativos. Vamos a suponer que yo quiero que los números negativos me los resalte de alguna forma. Vamos a elegir, por ejemplo, que me los resalte con el signo menos y en color rojo. Una vez que aceptamos, observen cómo en este caso todos ese conjunto de celda va a tener 3 decimales con el signo de pesos. Y si yo en este caso vamos a borrar uno de los valores y vamos a poner un número negativo, por ejemplo, le vamos a poner, en este caso le vamos a poner, no sé, por ejemplo, menos 15.000. Cuando pulsamos Enter, observen cómo automáticamente le va a aplicar el formato en color rojo, ¿sí? De esta manera, ustedes van a poder detectar fácilmente cuáles serían valores negativos dentro de una planilla. Una vez que le aplicamos ese formato numérico, siempre recuerden que para poder quitarle el formato, lo que tenemos que hacer siempre sería seleccionarlo y desde el sector número, en la parte superior, vamos a hacer un clic en la lista y elegimos la opción general para poder quitarle ese formato directamente. Otra de las opciones en cuanto a lo que es la parte de formato sería, yo por ejemplo podría seleccionar, en este caso vamos a elegir por ejemplo toda la parte de los títulos y vamos a aplicarle en este caso un estilo. Vamos a aplicarle directamente un estilo de énfasis 2. Fíjense como yo ahí voy modificando el formato de acuerdo a lo que ustedes necesiten. Si queremos resaltarlo un poquito más, una vez que lo seleccionamos, le ponemos negrita y le ampliamos el tamaño de acuerdo al formato que ustedes vayan necesitando.